Ahí va a ingresar alguien más. Bueno, bienvenidas, bienvenidos si en algún momento escucha este video un caballero. Por ahora, puras mujeres. Entonces les proponía que hiciéramos un ofrecimiento de este espacio, de este momento que nos vamos a compartir, que aunque no será largo, sí pretendemos que sea profundo en nuestro sentir, ¿no? Y en honor a los momentos complejos, exigentes que está sucediendo para la humanidad, ¿no? Estas transformaciones a las que estamos llamadas a estos cambios de paradigmas, a estos liberarnos de los pesos del pasado, ya que los eclipses que acabaron de pasar tienen mucho de kármico. Entonces, sentía yo que era importante como que aunque sean espacios pequeños, tengamos como la intención de ofrecer también por la liberación de todos estos pesos que hemos llevado, porque tiene que ver con nuestros ancestros, los ancestros directos de nuestras historias familiares, como los ancestros de la humanidad, ¿ya? Entonces yo tengo acá una velita en nombre de todas las almas y en nombre de todas nosotras, y les voy a pedir que pongamos un momento las manitas en el corazón, en el mudra de la libertad, que llevando la mirada hacia adentro tomemos conciencia de la respiración y simplemente por la observación de la entrada y la salida del aire por la nariz nos conectemos con la Madre Tierra, las plantas de los pies, nos conectemos con nuestras almas y creando ese punto de equilibrio en nuestro corazón, nos conectemos con nuestro corazón. Pidiendo el acompañamiento de nuestros guías, maestros y de todos los seres que trabajan por la liberación del sufrimiento humano. Traigamos a nuestro corazón esa persona, esa situación por la que queremos ofrecer y ofrendar este tiempo y lo que compartamos en este espacio. Podemos traer la imagen de la situación o de las personas, la persona. Pero lo más importante es que sintamos en nuestro corazón que podemos abrazar con compasión, sin juicios, aquello por lo que ofrendamos este tiempo. Que cada una de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, sirvan para desanudar conflictos, bloqueos, dolores. Y que todo sea por la ley de la suavidad y a través del campo generado desde el corazón, desde el amor, sabiduría, que diluye, mas no destruye, simplemente diluye y permite que las fuerzas que allí han quedado anudadas se dirijan hacia los espacios a los que corresponden. Que el amor sea la nota y que el olvido de agravio, como plantea el maestro tibetano, se instaure en nuestros corazones y en los corazones de aquellos por los que ofrendamos este tiempo. Tomamos una respiración profunda y suavemente nos vamos llamando de nuevo a este momento presente, manteniendo
nuestra conexión con el corazón, la conexión con nuestra alma, la conexión con la tierra y manteniendo la mente firme en la luz. Y cuando cada una lo sienta puede abrir los ojos. Muy bien, le doy la palabra a Natalie. Bueno, buenas tardes, buenas noches a quienes nos están oyendo y quienes nos oirán posteriormente. Para quien no me conoce, mi nombre es Natalie Marulanda y junto con Dorita hemos venido haciendo un, como un camino muy bonito en el cual reconocer la muerte y la vida como ese parte de nuestra existencia y abrazarlas y realmente eh, y trascender más allá de lo que puede ser solo la palabra muerte desde el temor, sino desde otra forma de poderla ver. Entonces, sí, pues contarles un poquito, bueno, ya quien conoce a Dora, pues sabe que ella trabaja muchísimo este tema desde hace muchísimos años. Somos compañeras de camino en el campo de la sintergética, como probablemente algunos también aquí lo sean de nuestros compañeros en ese preciosa herramienta de trabajo y de acompañamiento. Y bueno, el año pasado tuvimos un encuentro muy bonito en donde hicimos una propuesta de trabajar una preparación de cara a esa fiesta de los santos, esa fiesta en donde honramos a quienes han partido y hicimos un ejercicio que lo llamamos un reto, en el cual hicimos una preparación para ese tiempo. Fue una experiencia muy bonita, para de pronto, Dora, si quieres comentarlo también, fue una experiencia muy bonita en donde lo que hicimos fue a través de unos ejercicios diarios y también a través de esa experiencia que Dora ha tenido en su vida en México también y en su vida personal y bueno, y profesional. Y en conjunto, pues con otras cositas que compartimos, hicimos ese acompañamiento para nosotras mismas también, de cara a ese momento, ¿no? De cara a, a la fecha de noviembre, no vista desde el dolor, sino desde el honrar la, la presencia de aquellos quienes han partido y de nuestra propia vida. Y posteriormente, después de ese tiempo, habíamos hecho también unos encuentros similares aquí a los que estamos haciendo ahorita, pero en unas conferencias un poco más amplias del tema que yo creo que están colgadas en tu YouTube, ¿cierto? O en el mío pueden estar. Bueno, si no, se los podemos volver a compartir aquí en el grupo, si te parece esas charlas que tuviste el año pasado. Y no Y, recuerdo, creo que algunas las tengo yo y otras las debes tener tú. Sí. ok, las buscamos para podérselas compartir. Fue muy, muy bonito. Y todo eso, pues digamos, nos conectó hacia unos talleres, un taller que Dora realizó durante este año en relación con ese reconocer la muerte, como acompañar a quienes van a partir, como nosotros mismos conocer la muerte, que hace parte pues de otras formaciones que Dora imparte y que además seguramente algunos de sus alumnos están aquí y estarán en este encuentro. Entonces, en esta oportunidad queremos volver a hacer ese reto de prepararnos para ese tiempo. Pero pues antes de contarles un poco los detalles de eso, queríamos conversar un poco acerca de cómo ella, desde su experiencia, yo desde la mía, yo trabajo yo soy médica y trabajo en terapias complementarias y utilizo la herramienta de la biodescodificación como herramienta
de apoyo en donde hemos hecho como ese vínculo que vamos a ahorita hablarles un poquito acerca de eso. Así que bueno, esa sería un poquito como la idea, como esa introducción a por qué estamos aquí, aparte de esa intención, que gracias Dorita por este momento tan bonito, porque realmente no es solamente aquí contarles y hablar y un proyecto, sino que realmente todo tiene una razón de ser, una intención, y desde ahí es desde donde viene toda esa energía de trabajo. Gracias, Nati. Sí, hablamos de poder hacer que nuestras palabras, que nuestras acciones ayuden a resolver y a disolver esos nudos que traemos por herencia genética en algunos casos, por herencia epigenética en otros casos, pero también, y ayer tenía otra charla sobre la muerte, sobre hablar de la muerte, y surgió dentro de los compañeros de Sintergética esto de la epigenética energética, ¿no? Cómo cargamos dentro de nosotros, no solo en la genética y en la epigenética, sino que también en nuestro campo energético, cargamos los eventos y a nuestros muertos. Entonces, la propuesta es precisamente que nosotros podamos no solo acercarnos a hablar de la muerte, que ya per se es importantísimo poder hablarnos, ¿no? De abiertamente de qué es la muerte, qué sucede y de los muchos campos que se van vinculando al tema de la muerte. Pero sobre todo aquí en este caso queremos plantearnos el hecho de poder hablar de nuestros muertos, de las circunstancias alrededor de sus vidas y de sus muertes, porque lo que vemos cotidianamente en la consulta es cuán implicados estamos muchísimas veces por las experiencias de nuestros antepasados. No solo las experiencias nuestras biográficas, que son importantes también, y ahorita Natalie nos va a contar un caso que estaba viendo hoy y que cae así como muy bien para esto, sino que también, así como hay huellas de nuestra expresión, de nuestra biografía, de lo que recordamos de los 20, 30, 40, 50 años que tengamos, o 60 o 70, hay eventos que nos han marcado y hay muchos eventos tienen que ver el cómo hemos vivido y cómo hemos interpretado la muerte de nuestros seres queridos, de nuestros seres allegados, ¿no? Pero también cómo cargamos dentro de ese campo energético las memorias de antiguas muertes de nuestros ancestros que tal vez ni conocimos. Y cómo repetimos de patrones, cómo repetimos circunstancias, búsquedas que en última pareciera ser como la búsqueda de esas almas por encontrar una liberación y una salida de este plano, porque yo parte de lo que me he encontrado y que se le planteaba ahora a Natalie es que los seres, estas almas muchas veces no terminan de traspasar el umbral para seguir su proceso evolutivo porque algo quedó aquí como una huella que los atrapa, ¿no? En esto que llamamos el campo energético individual, el campo energético de la familia, de la cultura, de las sociedades y de la humanidad. Entonces, por eso hacíamos el ofrecimiento ahora de que nuestras palabras y que nuestros actos nos ayuden y le ayuden a la humanidad a ir desatando esos nudos, desarmando esas congestiones, de modo que las almas que ya no son de este plano puedan seguir su proceso evolutivo y nosotros podamos también continuar nuestro proceso evolutivo aquí, libres del peso que heredamos también de ellos, ¿no? Entonces me gustaría, Natalie, que contaras el caso que estabas viendo esta mañana y que lo podamos ver a los ojos de esta propuesta. Sí, realmente, como lo dices, y qué interesante el concepto este de la epigenética energética, porque es verdad que
en mi trabajo desde la biodescodificación, nosotros utilizamos y empleamos el árbol familiar como ese mapa que nos va a ayudar a comprender un poco o ese camino, ¿no? Por donde nosotros vamos a tratar de desatar, entre comillas, esos nudos o aclarar temas ahí que están en nuestra vida, sean temas de salud o temas de emociones o diferentes temas. Y entonces, eh, muchas veces historias sobre la muerte de alguien nos pueden quedar como propias y nos las hacemos propias. Entonces, eh, si no desde el ánimo de contar historias de nadie privadas, pero como a modo de ejemplo, es un caso de una persona que cuya abuelita fallece, o la abuelita fallece cuando ella la tenía en brazos al consultante y se cae, la abuelita se cae, tiene un derrame cerebral y fallece. Y la huella que queda es la de, eh, por tu culpa murió la persona, ¿no? Entonces, esa huella de esa culpa al que arrastra desde el tiempo que es un bebé, finalmente lo que termina sucediendo es que parece que nunca soy suficiente y que siempre tengo que estar, entre comillas, pagando una culpa que no hay. Simplemente es la elección del alma de la abuelita de irse en ese momento con las circunstancias, pero no porque nadie tenga que sostener como desde la responsabilidad que no le corresponde. Entonces, ese trabajo de biodescodificación muy, muy bonito fue como ir hacia ese espacio de la historia. Y yo digo como quitar esa arruguita, ¿no? Yo le digo a las personas, vamos a planchar esa arruga, porque si no se queda eso ahí y eso se queda y te quedas como con esa carga y eso. Entonces, la propuesta es hay cosas que no podemos cambiar, como diría nuestro doctor Carvajal, no podemos cambiar la historia, no la podemos cambiar, pero sí podemos cambiar los coloridos del conflicto. Y ahí es donde nosotros trabajamos y acompañamos. Pero es verdad que tomaría que pudiéramos reconocer a quienes han partido, reconocemos su historia, reconocemos sus procesos como almas, pero no cargamos con huellas que no nos corresponden y les permitimos a ellos también desatar, como dices tú, esos nudos para que puedan trascender en su proceso. Así que ese sería un poquito como desde la biodescodificación ese aporte a lo que quisiéramos proponerles que vamos a hacer en ese reto. Exacto. Qué lindo, Nati. Yo hablo de nudos, de desatar nudos. Uno por el concepto de hiperanclajes que tenemos en Sintergética. Y el hiperanclaje es ver la red energética que se aprieta en determinados lugares como un mecanismo de adaptación a una circunstancia X que por lo general es una anoxia, es un golpe físico, emocional, mental, ¿cierto? O espiritual. Entonces yo lo veo como un nudo, eso se amarra ahí. Y también porque en la costa colombiana hablan de que cuando nosotros nos morimos o cuando estamos en transición de la muerte, hay que desatar los nudos, dicen ellos, en otros casos es deshacer los pasos, ¿no? Entonces que tenemos que ir y viajar por todos los lugares por donde estuvimos, pero a mí esto de desatar los nudos me ha hecho mucho sentido a lo largo de la práctica, de la consulta, porque es lo que vemos cotidianamente, que estamos amarrados, atados a esas historias que muchas veces conocemos, pero muchísimas otras no conocemos. No las conocemos. Somos leales a lo que le pasó a la bisabuela, al tatarabuelo, a lo que hicieron los más allá de los tatarabuelos. Y de pronto nos vemos repitiendo esas historias y como queriendo avanzar, como queriendo llevar la vida adelante, pero sintiendo que algo nos jala de atrás. Y si creemos en la reencarnación,
en algunos casos nos hemos encontrado con memorias que no pertenecen a este ciclo de vida del paciente, que pertenece a un ciclo anterior y que realmente pesa muchísimo porque imagínense que qué vamos a saber de lo que hicimos en la vida anterior, a no ser que hagamos regresión y nos la pasemos mirando para allá, y no es la idea tampoco. Entonces, por lo general lo que hacemos es a través de un síntoma, a través de una situación, comenzar a dilucidar esto con qué está relacionado en el pasado para ayudar a tirar de ese hilito, armarlo en el lugar que es, permitir que se suelte ese nudo de allá, la energía y la información cursa hacia el lugar que corresponde al nivel que sea, que nosotros pues eso es parte de la especialidad que hace Sintergética, ver si es energía, si es información, si es emocional, si es mental, si es transpersonal, y bueno, todas esas cosas las vamos leyendo a través de filtros y de láser y de todos los mecanismos que tenemos, pero lo que quisiéramos es poder que en esta oportunidad, en este desafío, en este reto, nosotros podamos ser conscientes de lo que sí podemos ver, ¿no? Y que quizás comencemos a indagar en nuestra historia familiar de aquellos que no tenemos tanta información. Que a mí me sigue sorprendiendo cómo a veces uno testeando con un mapa básico que tenemos de papá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, podemos detectar cosas interesantes simplemente con eso y a través del pulso, pero lo que vamos a querer es que ustedes sea a través de lo que ustedes saben de sus historias, que lo puedan comenzar a plasmar en ese árbol y seguramente vamos a descubrir, no solo ustedes, nosotros también seguramente vamos a descubrir muchas cosas que repetimos o que estamos como ayudándoles a esos otras almas a desatar esos nudos para poder seguir adelante. ¿Ya? Entonces ese es el planteamiento y por eso hablamos de los nudos y de desatar y luego sí hay que desarrugar esa arruguita, hay que estirarla, plancharla y volverla a poner que quede bonita, pero lo que quisiera que quede, que nos quede claro es como no es necesario seguir cargando el dolor. La semana pasada estuve acompañando una rueda de medicina en Monterrey que fui invitada y conocí a alguien que está muy metido con la historia de Gaza de este momento y realmente muy dolido porque están viendo videos que son realmente dramáticos, terribles y él se le inflamaron los ojos, se le hincharon los ojos literalmente. Entonces, bueno, ahí colaborando un poco vino esta frase, y digo vino porque no la tenía como acuñada, pero ahora sí la tengo acuñada, y es no ser más leales al dolor, sino al amor. Porque, ¿qué es lo que hacemos los seres humanos? Que nos volvemos leales a esa historia que quedó inconclusa, a ese dolor que quedó plasmado, a esa historia dramática y dolorosa, porque eso deja una huella en el campo energético e informacional de los individuos y de la humanidad y del planeta Tierra. Entonces es necesario ayudar por los medios que sean a disolver eso para que podamos rescatar el amor que sí hubo, que siempre hay, por dolorosa y terrible que hayan sido las historias dentro de nuestras familias, siempre hay una huella de amor y la importancia de rescatarlo en este momento para nuestra evolución y para la evolución misma del planeta. Y esa es la invitación. Así es, y qué bonito lo que dices, porque fíjate, hace poco yo tuve también la oportunidad de ir a la India y, y yo, ¿qué me traje de ahí? La sensación de que, de esa vibración del amor de la humanidad. Y entonces lo comparto aquí también porque a veces decimos, hay tanto dolor, y si pudiéramos mirar el amor, ¿no? Es decir, entendemos que hay situaciones muy duras y muy dramáticas, como no estamos diciendo que eso no existe, pero ¿cómo podríamos hacer para no olvidarnos de la vibración del amor? Y me parece muy bonito lo que tú estás diciendo, gracias, porque
que no se nos olvide que también existe, ¿no? Exacto. Parece sino que todo está como nublado por cosas difíciles, no estamos diciendo que no ocurran, pero que no se nos olvide llevar la mirada también a esos puntos de amor. Entonces, pues nuestra invitación y nuestra propuesta, que luego les pasaremos por el chat la información para que la puedan mirar. Comenzaríamos el día 27 de octubre con un reto que va a ir hasta el día 2 de noviembre y durante esos días vamos a hacer este camino del que hemos estado hablando a través de nuestros árboles personales, a través de la historia pues de nuestras familias, a través de esos, de reconocer las historias de, de, de nuestras familias y de nuestros muertos. Por eso puedes quitar el Ya lo micrófono cerré, para... sí, ya lo cerré. Gracias. Genial, listo. Y entonces la idea es eso, ¿no? Es a través de ese mapa del árbol, vamos a mirar esos niveles de comunicación y honrar a nuestros muertos, reconocer a nuestros muertos para que cuando lleguemos al día 2 de noviembre, que sería el día final de ese reto, vamos a hacer un encuentro en donde pues vamos a hacer un ejercicio en donde Dora nos va a acompañar en ese camino de reconocerlos y de restituir y de llevar y desde la gratitud a todo lo que ha sido su historia, gracias, honramos sus vidas, sus historias, pero nos permitimos ahora seguir ese camino sin cargar con equipajes que no nos corresponde cargar. Sí. ¿M? Sobre todo que no nos corresponde cargar y que no los deja evolucionar a ellas como almas y a nosotros también aquí como seres humanos. Así es. Así que bueno, muy invitados, invitadas a ese reto. Les estaremos pasando la información para que quien quiera animarse, muy bienvenido. Esta es una segunda edición de ese propósito y ese proyecto en donde cada vez más nuestra intención es eh, ir más ligeros de equipaje, desde honrar la historia de quienes nos han precedido en nuestra familia. ¿Mm? Honrándolos a ellos precisamente, siendo felices, armando nuestra vida con más más paz o más libres, ¿no? Para poder hacer lo que como almas vinimos a hacer y a dar. Así es, así es. Bueno, pues Dorita, Si hay muchas preguntas, este es el momento. Y si no hay preguntas, en el chat les vamos a dejar la información para inscribirse y para que nos vayamos preparando para el 27 de octubre. claro, el día 10 de octubre tendremos un live en Instagram donde vamos a también a conversar un poquito de esto para también difundirlo en otra red. Y bueno, gracias Natalia, que estás aquí presente. Ajá. Y, y bueno, les estaremos pasando la información porque, como bien dices tú, la idea es que vamos recopilando información de forma que nos vamos preparando para ese camino hacia ese reconocer nuestros muertos y reconocer sus vidas para tener una vida desde el gozo y desde el amor. Ujú. Sí, Bárbara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pregunta, no sé si aplica para esta llamada, pero me quedó como muy... si puedes hablar más de lo que dijiste de epigenética, pero energética. Porque bueno, yo desde hace mucho como que ese término, ¿no? Me es muy importante, hace muchos años. Si es para esta llamada o en otra, ¿eh? No importa, Vamos pero a hacer igual. así algo como sintético. La epigenética habla de todo aquello que heredamos y que no se ha podido, no tiene
una herencia a través de la genética, ¿cierto? Entonces la ciencia a eso le puso el nombre de epigenética, va por fuera de la genética, de los genes, pero se sabe que se hereda del sistema de los padres y de los abuelos y de su sistema. Pero lo que nosotros nos damos cuenta es que esa epigenética está muy en relación con el campo energético, con la matriz energética sobre la cual decanta la materia. Entonces ayer en la charla que estaba dando, una de las compañeras dijo, sí, estoy de acuerdo porque yo me he dado cuenta que, y lo he bautizado, esto no lo bauticé yo, lo bautizó Meche, Mercedes Espinosa de Chile, ella dijo, yo lo llamo la epigenética energética. Esa información que uno encuentra en el campo energético del ser humano, en el biocampo, así se conoce ahora en este momento desde la biología, que como que no tiene un patrón que lo podamos determinar solo con la genética o con la epigenética. Lo asociamos con la epigenética, pero son patrones energéticos e informacionales que encontramos en ese campo energético. Entonces por eso lo llamamos así. Ok, porque, o sea, epigenética, según yo, es como que tiene mucho que ver con tu ambiente, ¿no? O sea, Con el es contexto. heredado, pero depende del ambiente, algunas cosas se manifiestan o no. ¿Eso es correcto? O sea, es lo que yo te he Sí, entendido. sí, sí, tiene que ver con la adaptación, pero en este caso la epigenética que decimos energética es Ujú. como que esa información viene marcada ahí o se quedó ahí energéticamente hablando y no tiene necesariamente relación solo con el contexto, sino con una herencia que sí traemos, pero que no la podemos determinar a través de los genes, Ujú, ujú, ¿verdad? ujú. Y por eso biodecodificación tiene mucho que ver, ¿no? Porque habla mucho de esto o sea, Sí, familia, números, todo. estamos hablando de los campos, del campo informacional y tienen un método desde biodescodificación, desde Ujú, constelaciones tiene otro, pero terminamos encontrándonos todos en el fondo, ¿cierto? ujú, De lo que ujú. queremos encontrar, que es la solución a un síntoma, a un conflicto, a una dificultad que está padeciendo la persona. Ok. Incluso desde la terapia sistémica, eso se maneja así también, porque yo trabajo con una psicóloga que es experta en la terapia sistémica, familiar, tradicional y clásica, y el mapa lo primero que ella hace es el mapa familiar, porque busca los patrones que se repiten en el comportamiento y por ejemplo en las situaciones de parejas siempre hay un correlativo aquí y aquí. Entonces te das cuenta cómo te vinculaste a través de ese patrón que para nosotros es una resonancia energética e informacional que atrae a esos dos seres y que muchas veces terminamos peleándonos con la pareja porque en la pareja estamos viendo la imagen que nos es difícil ver de nuestro sistema. Lo referenciamos en la imagen que nos espeja, ¿no? Entonces, cuando ella hace los mapas genealógicos, es así, rapidito lo va encontrando. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ah, sí, estás respondiendo a esto, estás respondiendo a aquello. Gracias. Llegamos al mismo punto todos por caminos diferentes. Bien, creo que no hay más preguntas. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias, gracias a quienes han participado, quienes nos acompañaron y quienes se animen a participar y acompañarnos en ese reto maravilloso. Muy, muy bienvenidos. Les Y esperamos. claro que sí. Y un besito, muchas gracias ahorita por estar aquí. Gracias, Gracias, gracias gracias por a la todos. Gracias participación. Natalie por esta convocatoria Gracias. también. Besitos. Un Muchas besito. gracias. Chao. Gracias. Buenas Un Chao. noches. besito. Gracias. Igual. Bye. Chao.